buenas noches para todos y buenos días para quienes ya están en la madrugada. Un saludo a todas las personas que nos escuchan en América Latina, Europa y cualquier otro lugar del mundo. Bienvenidos y agradecemos que nos acompañen en un episodio más. Bienvenidos a este canal de YouTube dedicado al descanso y a combatir el insomnio, llamado Sueñas de Alejandría. Este es un canal pensado para acompañar y ayudar a todas las personas que no dormimos bien, ofreciendo relatos tranquilos de distintas partes del mundo y de diferentes épocas. Cada capítulo es diferente, con historias reales y humanas que nos llevan por tiempos y regiones distintas, contadas sin prisa para favorecer el descanso y ayudarnos a mejorar el sueño. Este podcast también está dedicado a quienes no tuvieron un buen día y están buscando distraerse, relajarse o simplemente encontrar algo positivo después de haber atravesado circunstancias no tan favorables. Este canal recibe su nombre en honor a la antigua ciudad de Alejandría, en Egipto, un lugar que durante siglos fue símbolo de conocimiento, memoria y encuentro entre culturas. Allí existió la mítica Biblioteca de Alejandría, donde se reunían las historias y saberes del mundo. Y también el Faro de Alejandría, una luz que guiaba a los navegantes por el mar en la oscuridad. Egipto fue una civilización que observó el cielo, el tiempo y los sueños como parte del orden del universo. Y por eso este espacio quiere ser eso mismo, una biblioteca nocturna y un faro tranquilo, donde las historias reales se escuchan despacio, se guardan en la memoria y nos acompañan tranquilamente hacia el descanso. La reina que trajo la paz y el perfume del mar. Historia real del antiguo Egipto. Esta historia ocurrió hace más de 3.400 años, cuando el río Nilo seguía marcando el tiempo y Egipto creía que el mundo debía sostenerse en equilibrio. A ese equilibrio lo llamaban Ma'at, orden, justicia, armonía. Nada en exceso, nada roto. Cuando el faraón Tutmosis II murió, alrededor del año 1479 antes de nuestra era, ese equilibrio se volvió frágil. El heredero al trono, Tutmosis III, era todavía un niño, demasiado pequeño para sostener un imperio, demasiado joven para hablarle a los dioses en nombre de todos. Egipto necesitaba una mano firme, una voz conocida, alguien que entendiera los rituales, los tiempos, los silencios. Entonces fue ella, Hatshepsut, hija del faraón Tutmosis I, esposa del rey fallecido, mujer educada desde niña entre templos, sacerdotes y escribas. Conocía los nombres sagrados, las leyes del reino y sabía cuándo actuar y cuándo esperar. Al principio no reclamó el trono, asumió como regente, gobernó en nombre del niño, cuidó el país mientras él crecía. Y algo importante ocurrió. No hubo caos, no hubo guerras internas, no hubo hambre. El Nilo siguió su curso, las cosechas llegaron, los templos permanecieron abiertos, el pueblo vivió en calma. Año tras año, Egipto se sostuvo, y así, alrededor del año 1473 a.C., Hatshepsut dio un paso que nadie había dado antes de esa manera. Asumió plenamente el título de faraón. No lo hizo a escondidas, no lo hizo con violencia, lo explicó. Dijo que los dioses la habían elegido para proteger la Ma'at, que Egipto necesitaba continuidad, no disputas, que gobernaría junto a Tutmosis III, no contra él. Adoptó los símbolos del poder, la corona, la barba ceremonial, no para dejar de ser mujer, sino para ocupar una función que el reino necesitaba. Y Egipto aceptó. Durante los años siguientes, entre 1479 y 1458 a.C., su reinado se volvió uno de los más estables de la dinastía XVIII.
Mientras otros faraones buscaban gloria en la guerra, Hatshepsut eligió algo distinto. Eligió abrir caminos. Pensó en un lugar antiguo, casi legendario, una tierra llamada Punt, situada más allá del Mar Rojo, hacia el Cuerno de África. Un lugar real, un lugar de intercambio, un lugar de aromas. Hacia aproximadamente el año 1470 a.C., ordenó construir barcos grandes y resistentes. No cargaron armas, cargaron regalos. No partieron soldados, partieron navegantes. Los relieves del templo de Deir el-Bahari, que aún hoy se pueden ver, muestran ese viaje y muestran el regreso. Los barcos volvieron lentamente, deslizándose por el agua, trayendo consigo oro, marfil, maderas finas, animales desconocidos y algo nunca antes visto en Egipto: árboles vivos. Árboles traídos con cuidado, con raíces envueltas en tierra húmeda, transportados para no morir. Eran árboles de incienso, del género Boswellia, y árboles de mirra, del género Comifora. Aromas sagrados, resinas usadas para sanar, para honrar a los dioses, para perfumar el aire de los templos y las casas. Hatshepsut ordenó plantarlos, no para quemarlos rápido, no para consumirlos, para que crecieran, para que el poder tuviera raíces. Durante su gobierno, Egipto prosperó. Se construyeron templos, se fortalecieron rutas comerciales. El país vivió en paz. Hatshepsut gobernó más de 20 años. Murió de forma natural, alrededor del 1458 a.C., sin guerra, sin colapso, sin ruinas. Tiempo después, por razones políticas, alguien intentó borrar su nombre de las piedras, pero la piedra fue paciente. Hoy sabemos que existió, que gobernó, que eligió la paz, y que su historia, real y documentada, terminó bien. Esta historia ocurrió de verdad, y como el Nilo, sigue fluyendo. El emperador que ganó la guerra al dejar de pelear. Historia real, India, siglo III a.C. Hace más de 2200 años, cuando el mundo todavía se explicaba a través de imperios y conquistas, gobernaba en la India un hombre poderoso. Su nombre era Ashoka. Pertenecía a la dinastía Maurya, una de las más grandes de su tiempo. Había heredado un territorio extenso, diverso, lleno de pueblos distintos, lenguas distintas y creencias distintas. Para mantener unido ese mundo, Ashoka aprendió lo que muchos gobernantes aprendían entonces: mandar con firmeza y con temor. Durante los primeros años de su reinado, Ashoka fue un emperador temido, eficaz, decidido, convencido de que la paz solo llegaba después de la victoria. Hasta que decidió conquistar Kalinga. Kalinga era una región próspera ubicada en la costa oriental de la India. No era solo un territorio estratégico, era un pueblo orgulloso, resistente, difícil de someter. La guerra ocurrió alrededor del año 261 antes de nuestra era. Fue real, fue documentada y fue devastadora. Las crónicas cuentan que murieron decenas de miles de personas y muchas más fueron desplazadas, heridas, separadas de sus hogares. Ashoka ganó la batalla. El territorio pasó a formar parte de su imperio, pero cuando el ruido terminó, no hubo alegría. La tradición cuenta que el emperador recorrió el campo después de la guerra. No vio enemigos vencidos, vio cuerpos, vio familias rotas, vio silencio, y ese silencio lo alcanzó. Por primera vez, Ashoka comprendió algo que ningún triunfo le había enseñado:
que una victoria también podía ser una pérdida. No fue derrocado, no fue obligado a cambiar. Fue una decisión interna, lenta, difícil. Ashoka comenzó a cuestionarse el sentido de su poder, y en ese proceso entró en contacto con las enseñanzas del budismo, una filosofía que hablaba de compasión, responsabilidad y cuidado de toda forma de vida. Entonces tomó una decisión que cambió la historia. Decidió no volver a hacer la guerra. No como un gesto simbólico, no como un arrepentimiento privado, como una política de Estado. Ashoka siguió siendo emperador, pero empezó a gobernar de otra manera. Mandó grabar sus ideas en edictos de piedra y columnas, que aún hoy se conservan. En ellos hablaba de respeto entre religiones, cuidado de los enfermos, justicia para ricos y pobres, protección de los animales, responsabilidad del gobernante frente al sufrimiento de su pueblo. Ordenó construir hospitales no solo para personas, sino también para animales. Plantó árboles a los lados de los caminos para dar sombra a los viajeros. Mandó cavar pozos y construir lugares de descanso. En lugar de ejércitos, envió mensajeros de paz. En lugar de conquistas, promovió el diálogo. Ashoka no se volvió débil. Su imperio no colapsó. Al contrario, se estabilizó. Gobernó muchos años más, respetado, escuchado, recordado. Y cuando murió, no fue recordado como el emperador que ganó más batallas, sino como el que entendió que la verdadera victoria es no necesitar la guerra. Imhotep, el sabio que escuchaba la noche. Cuando el desierto duerme y la noche cubre la arena como un manto oscuro, viajamos ahora al antiguo Egipto, a un tiempo tan lejano que la historia y el mito aún no se habían separado. Nos situamos alrededor del año 2630 antes de nuestra era, durante el reinado del faraón Djoser en la tercera dinastía. En ese tiempo vivió un hombre cuyo nombre atravesó los siglos, Imhotep. Su nombre significa el que viene en paz. Imhotep no fue faraón, no nació rodeado de oro, no heredó un trono. Fue escriba, sabio, arquitecto, sacerdote, astrónomo y sanador. En una época en la que el conocimiento se transmitía en silencio y el saber era sagrado, Imhotep escuchaba. Escuchaba a los ancianos, escuchaba a los enfermos, escuchaba a la tierra caliente durante el día y al cielo frío durante la noche. Dicen los textos antiguos que observaba las estrellas para comprender el orden del universo y el ritmo del cuerpo humano. Cuando alguien enfermaba, Imhotep no hablaba primero de castigos divinos. Observaba, preguntaba, acompañaba. Por eso, siglos después, sería recordado como el primer médico de la historia del que conocemos el nombre. Pero su obra más visible no nació del poder, sino de una idea tranquila. El faraón Djoser deseaba una tumba, no solo un lugar para la muerte, sino un espacio de descanso eterno, de orden, de continuidad. Hasta entonces, los reyes eran enterrados en mastabas, estructuras bajas ligadas a la tierra. Imhotep miró el horizonte, miró el cielo nocturno y pensó algo nuevo. ¿Y si el descanso pudiera elevarse poco a poco, como una escalera hacia las estrellas? Así nació la pirámide escalonada de Saqqara, la primera gran pirámide de la historia. No fue construida con prisa,
fue levantada en etapas, con paciencia, con cálculo, con respeto, piedra sobre piedra, nivel tras nivel, como un pensamiento que madura lentamente. Alrededor de la pirámide, Imhotep diseñó patios silenciosos, templos, pasajes y espacios simbólicos rodeados de vida. Allí crecieron palmeras datileras, sicómoros y acacias, árboles asociados a la protección, la vida y la permanencia del alma. El complejo no era un lugar de miedo, era un espacio de equilibrio, de silencio, de armonía. El faraón Djoser confió profundamente en Imhotep. Le concedió honores excepcionales para alguien que no era rey. Su nombre fue inscrito, algo muy poco común en esa época. Imhotep vivió respetado, escuchado, consultado. Nunca se proclamó divino, nunca buscó ser adorado. Pero el tiempo, como siempre, transformó su recuerdo. Siglos después de su muerte, el pueblo comenzó a recordarlo no solo como sabio, sino como protector. En el período tardío, Imhotep fue venerado como dios de la medicina y del conocimiento. Los enfermos acudían a sus templos, dormían allí, esperaban soñar con él y despertar con alivio. Mucho tiempo después, los griegos lo identificaron con Asclepio, su propio dios de la sanación. Así, Imhotep cruzó culturas, cruzó siglos, cruzó el olvido. Hoy, su pirámide sigue en pie. El desierto la rodea en silencio. Las estrellas siguen pasando sobre ella como lo hacían cuando Imhotep caminaba bajo la noche egipcia. Y su historia termina en paz, porque Imhotep no conquistó con guerra, no gobernó con miedo, construyó con sabiduría, sanó con escucha y dejó al mundo un legado que aún respira. Bernadette Soubirous y la noche luminosa de Lourdes. En el silencio de la noche, cuando el mundo parece bajar el ritmo y la respiración se vuelve más lenta, viajamos ahora a Francia, al suroeste del país, a un pequeño pueblo llamado Lourdes. Corría el año 1858. Francia atravesaba tiempos difíciles, la pobreza era común y la vida para muchas familias era dura y sencilla. En Lourdes vivía una niña llamada Bernadette Soubirous. Tenía 14 años, era frágil de salud, asmática y provenía de una familia muy humilde. No sabía leer ni escribir bien y pasaba desapercibida para casi todos. Una tarde fría de invierno, cuando el sol ya comenzaba a esconderse y la noche se preparaba para caer, Bernadette salió con su hermana y una amiga a recoger leña cerca del río Gave y de una gruta conocida como Massabielle. El aire estaba quieto, el lugar era silencioso, y fue entonces cuando ocurrió algo que cambiaría la historia para siempre. Bernadette escuchó un sonido suave, como un viento que no movía los árboles. Levantó la vista y vio una luz clara y tranquila dentro de la gruta. En medio de esa luz apareció una figura femenina, vestida de blanco, con un cinturón azul y una presencia serena que no producía miedo, sino calma. Bernadette cayó de rodillas. No gritó, no corrió, simplemente sintió paz. La figura no habló al principio, solo la miró. Y en ese silencio comenzó una serie de 18 apariciones, siempre en un ambiente de recogimiento, muchas veces al amanecer o al caer la noche. La niña regresó una y otra vez a la gruta. La gente empezó a murmurar.
Algunos creían, otros dudaban. Las autoridades civiles y religiosas la interrogaron duramente, pero Bernadette no cambiaba su relato. No buscaba fama, no ganaba nada con ello. Respondía siempre con sencillez y con la misma calma. En una de las apariciones, la figura pidió que se excavara el suelo. Bernadette obedeció y de la tierra comenzó a brotar agua. Ese manantial, que al inicio parecía insignificante, sigue fluyendo hasta hoy. Más adelante, la figura reveló su identidad con palabras simples. Yo soy la Inmaculada Concepción. Con el tiempo, la Iglesia investigó cuidadosamente los hechos. Tras años de análisis, las apariciones fueron reconocidas oficialmente. Bernadette nunca buscó poder ni reconocimiento. Ingresó a un convento y vivió una vida sencilla y silenciosa, hasta su muerte en 1879, a los 35 años. Hoy, más de un siglo después, Lourdes sigue siendo un lugar de peregrinación. Personas de Francia, Europa, América, África, Asia y todo el mundo llegan cada año. Algunos buscan un milagro físico, otros buscan consuelo, sanación interior o simplemente un momento de paz. El agua sigue fluyendo en la gruta. Las velas se encienden cada noche. El silencio se llena de esperanza. Más allá de las creencias personales, Lourdes permanece como un símbolo de fe, descanso y alivio para el alma. Hasta aquí las historias de esta noche. Historias reales, de distintos lugares del mundo, lejanos o cercanos, que nos recuerdan que incluso en medio de la incertidumbre o las dificultades, el ser humano ha sido capaz de elegir la calma, la compasión y la paz. Gracias por acompañarnos en Sueños de Alejandría. Puedes dejarnos en los comentarios qué historias del mundo te gustaría escuchar, personajes, lugares o momentos históricos que te transmitan paz y que quisieras conocer antes de dormir. Tus sugerencias pueden inspirar nuevos episodios y acompañar el descanso de muchas otras personas. Si este canal te acompaña esta noche, suscríbete al canal, dale like, activa las notificaciones y comparte este video con alguien que también necesite un momento de calma. Gracias por ser parte de Sueños de Alejandría. Buenas noches.